Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Es martes. Primero quiero darle la bienvenida, ya que regresó, y felicitar a Alexandra Zapata por lo que le pasó en diciembre. No le pasó, lo que sucedió en diciembre. Felicidades, Ale, bienvenida de regreso, esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Y también le damos la bienvenida porque lo veíamos como cada 3 semanas, no lo hemos visto en estos tiempos, Eduardo Clark. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, gracias por la invitación. Déjame arrancar. Tuvimos un mal enero, creo que medianamente lo esperábamos por lo que pasa en diciembre, pero sí quiero que empieces diciéndonos cómo ves las cosas hoy, que arranca febrero, después de un mal enero en la ciudad, en términos de contagios y muertes, evidentemente por lo que pasó en diciembre. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos? Hay muchas presiones en lo económico de seguir abriendo cosas. Al mismo tiempo, pues los números ahí van. Primero, darnos una visión general de dónde nos ves hoy, 2 de febrero. Claro, pues tú ya adelantabas, la verdad es que para todos los que han estado siguiendo los medios, diciembre y enero fueron los meses más complicados sin duda que hemos vivido en el último año de pandemia. Les doy un dato, en mayo llegamos a un número de 6.500 hospitalizaciones en el área metropolitana, ese fue nuestro máximo. Hace 15 días llegamos a nuestro máximo en la Ciudad de México de 10.070, es decir, prácticamente 50% más de lo que llegamos a tener en ese momento. Cosa que nos puso en una situación verdaderamente crítica en los hospitales, verdadera saturación, teniendo aún camas libres. Cuando tú tienes 90-92% de saturación hospitalaria, es bien difícil regular nuevos pacientes, ingresos a los hospitales y asegurar que cada persona tenga una cama cuando la necesita. Hoy que ya estamos hablando de 2 de febrero, afortunadamente tenemos por ahí de 15 días, más bien como 10 días, en los cuales hemos visto algunas señales esperanzadoras. Se han reducido claramente la tasa de transmisión del virus, hemos visto mejoras en la tasa de positividad, en el número de positivos que identificamos diario, y esto finalmente se ha visto traducido en tener ya una mucho menor presión hospitalaria de ingresos diarios, de tener cerca de 1,000 ingresos diarios promedio de personas que buscan atención, de estar hablando ahora de 700. Es una mejoría que solo se ha visto en los últimos 10 días, que nos ha permitido por primera vez dejar de crecer en la ocupación hospitalaria. Estamos hoy en 9.500 hospitalizaciones, 500 y fracción menos de las que llegamos a tener en el pico. Son noticias buenas. Se corresponde en datos como las llamadas al 911, en muchos datos y sistemas que vemos día con día. Son buenas noticias, sin embargo, seguimos en unos números extraordinariamente altos de ingresos. 5.500 personas entran cada semana a los hospitales. Les pongo el contraste, eran 2.300 por ahí de septiembre, octubre, cuando era nuestro punto más bajo. Seguimos en emergencia sanitaria, pero por lo menos estamos viendo ya que el virus está dejando de crecer y tenemos un poco de menos presión en términos de reconvertir de manera agresiva camas. Ustedes en la ciudad han hecho mucho seguimiento a los casos y a los casos particularmente de cómo se van contagiando. Con miras hacia el futuro y hacia los próximos anuncios que va a estar haciendo la ciudad, ¿sienten ustedes que el foco de problemática en términos de contagio son estos espacios en donde se vuelve a reactivar la economía o regresamos a pues esto que sabíamos desde el inicio, que el problema enorme son las fiestas en las casas, las reuniones en familia? ¿Eso es el problema o es más problemático? Las fiestas colectivas, sale que vimos que la policía tiene que ir a cerrar antros porque tal, en fin. Sí, no, bueno, y mi segunda pregunta es, cuando eso sigue sucediendo, Carlos, Sí. ¿a quién le puedes llamar? Decir, tengo una fiesta que está a una cuadra de mi casa, vénganla a cerrar. Si bien sabíamos desde el inicio de la pandemia que los espacios donde hay mucha convivencia eran los espacios de mayor riesgo, sí ha sido un aprendizaje brutal en los últimos 10 meses, entender mucha de la dinámica del virus. Creo que muchas cosas de las que sabíamos en mayo o pensábamos que sabíamos en mayo ya no son tan vigentes. La gran preocupación en esos momentos iba desde transmisión en superficies, cosa que ahora hemos visto no es un gran problema. Y estamos muy seguros, en ciertos sentidos, de cuáles son los verdaderos puntos de contagio grandes y los que nos generan problemáticas continuas. Y son espacios cerrados, larga permanencia, y donde se rompe esta sana distancia entre las personas, un poco ese distanciamiento físico que hacemos para evitar que se transmita el virus. Nosotros también vivimos en la ciudad una crisis económica fuerte, no es noticia para nadie, es una situación desgarradora, desde negocios, restaurantes, todo el mundo está sufriendo, porque inclusive con los negocios que están abiertos tienen mucho menores aforos de los que están acostumbrados a tener. Este aprendizaje que tenemos lo que nos permite es que sabemos que hay ciertas actividades económicas que tenemos que reactivar para dar oxígeno a la economía y al mismo tiempo son de relativo bajo riesgo.
Involucra básicamente todo lo que no implique espacios cerrados y larga permanencia. Por eso hemos privilegiado lo que llamamos ciudad al aire libre, que va desde los restaurantes, los comercios, privilegiar ese tipo de actividades. Porque si ustedes hacen una especie de arqueología de cómo fue abriendo la ciudad posterior al primer pico, abrimos actividades de manera continua desde julio hasta octubre. Y teníamos una tendencia a la baja conforme la gente fue adoptando medidas como el uso generalizado del cubrebocas. Desafortunadamente, nosotros creemos que este repunte de casos, que fue un repunte brutal a partir de finales de noviembre, está muy vinculado no a las actividades económicas, sino a bajar la guardia en más bien nuestras medidas de distanciamiento social, juntarnos con nuestros familiares, amigos. Eso creemos nosotros explica una buena parte de los contagios. En la última encuesta que hicimos a ingresos hospitalarios, el 50% nos decían que ellos estimaban que se habían contagiado en una fiesta familiar o directamente de un familiar. Esa es la diferencia, que hay mucha evidencia que nos permite ir avanzando hacia una reapertura económica, arriesgando lo menos posible, siempre y cuando estemos dispuestos a sacrificar la cercanía en lugares cerrados con familiares y amigos. ¿Sí? A ver, un aprendizaje es, por ejemplo, supongo que lo que hicimos con los restaurantes en el verano, aprendimos que es mejor hacerlo como lo estamos haciendo ahora. Es decir, dejabas que hubiera gente adentro en el verano y hoy aprendiste, no, saca todos los que quieras afuera, pero no me metas nadie adentro. Esos son los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Es correcto, y no es un aprendizaje de la Ciudad de México, es una cosa generalizada. Sí, mundial, digamos. Y afortunadamente en la ciudad que tiene un clima un poco más benévolo que tal vez algunos países más del norte de este hemisferio, podemos hacerlo. Y es algo que nos permite, y yo creo que son aperturas de muy bajo riesgo que sí meten oxígeno a esos sectores que han sufrido tanto y que han desgastado su capital durante 10 meses. Sin embargo, la gente sigue a veces sin saber exactamente cuáles son los vectores de contagio. Creo que todo mundo, y yo no soy exento, a veces hacemos excepciones a nuestra propia conducta, pero hay que entender que la peor excepción que podemos hacer tiene que ver precisamente juntarnos con personas con las que no habitamos en espacios cerrados. Hay muchas cosas que podemos hacer hoy en la ciudad a 2 de febrero, muchas más de las que creíamos que podíamos hacer cuando iniciamos el confinamiento de abril y mayo, de lo que hemos aprendido del virus. Pero hay cosas que claramente tenemos que entender que son las que causan que el virus se propague. Y más allá de generar una crisis de salud pública en la ciudad, como es gente con la que convivimos regularmente, también son algunas de las historias que más desgarran, ¿no? Historias de familias enteras que se contagian por no haber evitado las fiestas navideñas. Ese aprendizaje nos ha costado muchísimas vidas en la ciudad, ha sido desgarrador. Creo que siempre vale la pena nada más reflexionar lo horrible que ha sido, pero al mismo tiempo pensar en que ojalá que ese aprendizaje nos avance en los siguientes meses, entender qué podemos hacer y qué no debemos hacer categóricamente. Hace un par de días actualizó el Wall Street Journal una cifra que sé que es difícil calcular, pero el banco Goldman Sachs genera este cálculo del porcentaje de personas en cada país que tiene alguna especie de inmunidad, un poco esta inmunidad de rebaño que se va creando. Y calcula que México está en 49%, es decir, casi la mitad de la población ya tiene alguna especie de inmunidad, porque ya le dio el virus, y eso no necesariamente es una buena noticia por el desgaste y la tragedia que nos ha llevado a ese cálculo de cifra. Pero ¿dirías tú que esta es una buena noticia para México, pensando en los meses hacia adelante, el resto del 2021? No necesariamente, ojalá sí lo sea, pero tampoco hay mucha evidencia categórica por varias razones. La primera es, hace un año tampoco creíamos en la evidencia tan clara de los recontagios. Es muy difusa la evidencia sobre la inmunidad de mediano plazo sobre el virus. Inclusive ya posterior a la inmunización, cuando tengamos vacuna, la recomendación durante un rato va a seguir siendo la misma. Asumamos que seguimos en riesgo, que podemos seguir poniendo a las personas en riesgo y tratemos de limitar el contacto social. Evidentemente, tener cierto grado de inmunidad nos ayuda, pero no tenemos ninguna garantía de que eso no permita que una persona vuelva a contagiarse y que esa persona, por haberse confiado, contagie a muchas más. Por eso tenemos que ser muy adversos al riesgo en esta coyuntura. Y es algo que no solo aplica para las personas que ya les dio, sino también creo que va a aplicar durante algunos meses, tal vez un año, a las personas vacunadas. Todavía hay muy poca evidencia sobre la inmunidad adquirida de largo plazo y desafortunadamente vamos a regresar a una normalidad, pero una normalidad un poco diferente y vamos a tener que seguir teniendo vigente, creemos nosotros de la ciudad, muchas de las medidas de distanciamiento social que hemos implementado este año. Claramente abriendo más actividades, permitiendo más convivencia,
pero desafortunadamente hasta que no haya evidencia de muy largo plazo, lo mejor y la segura es seguirnos cuidando como nos cuidamos hoy. Y es tan sencillo luego, tan pequeñas cosas que hacen tanta diferencia. Verdaderamente la gente luego piensa que somos un disco rayado, pero cosas tan sencillas como el uso del cubrebocas creemos que es la diferencia entre poder tener una curva descendente de contagios con cierto nivel de actividad económica en la ciudad, porque es diferentísima la ciudad hoy a la ciudad del rojo de abril del año pasado, está completamente sustentado más bien en este cambio de comportamiento que hemos hecho poblacionalmente. No perdamos eso todavía, esperemos un poco más. Hoy tuvimos la buena noticia de que Sputnik funciona. Hoy tuvimos el ajuste de entregas de vacunas al gobierno de México, que qué bueno que está eso, pero también nos anuncia que esto va para largo, es decir, cuando nos vaya tocando a todos. Este es nada más para que quede claro y nadie empiece a molestar al gobierno de la ciudad. Esta es una operación claramente del gobierno federal. Ustedes ayudarán, etcétera, pero es claramente una operación del gobierno federal, ¿verdad, Eduardo? Claro. Todo el aparato de vacunación que se nos viene ahora. Nosotros estamos en plena coordinación con ellos porque la ciudad, de hecho, una de las cosas que mejor tiene históricamente es el aparato de vacunación de salud pública. Claramente vamos a cooperar, pero la línea central de distribución, de la estrategia, de la toma de decisiones, de quién va en qué momento, es una estrategia nacional hecha con ese objetivo, hecha con un objetivo panorámico de parte del gobierno federal de asegurar la salud no solo de la ciudad, sino de todo el país. Nosotros estaremos cooperando, pero, por ejemplo, el sitio que se difundió hoy es una estrategia federal. Nosotros estamos enterados, nos han tomado en cuenta, pero como ustedes saben, el tema de las vacunas es algo que se ha negociado directamente desde el gobierno de México. Creo que el mensaje es encontrar estas maneras de cuidarnos, pero de alguna manera contribuir a la economía de la ciudad que queremos que siga vigente hacia adelante, ¿no? Mucho mejor salir a comer a un restaurante al aire libre que tener una reunión en casa. Es correcto, y puede ser contraintuitivo, porque a veces nos sentimos más seguros en nuestro hogar. Irónicamente, en esta coyuntura, a veces lo que más buscamos es ahora privilegiar espacios abiertos sin entrar en convivencia con la gente a la que más confianza le tenemos, algo que puede sonar irónico. Claro, y ha sido un tema de una evolución del conocimiento, de entendimiento del virus que ha hecho todo el mundo. Afortunadamente, estamos mucho más informados ahora, un año después de lo que estábamos hace un año, y no podríamos sobrevivir una serie de medidas como las que tuvimos hace un año. Afortunadamente, esta evidencia ha salido a la luz. Pues ya estamos, nos das algo de esperanza de que esto va mejor, que pagamos la Lupe Reyes, pero bueno, vamos para adelante. Eduardo, mil gracias como siempre. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Vale, gracias. Gracias a ambos. Un abrazo. Venida de vuelta.